Es un gusto para mí compartir con ustedes esta instancia del Congreso. Recién hoy puedo incorporarme para participar y lo hago de este modo, agradeciendo la invitación del padre Oscar Tapia para poder aportar, como él bien lo dijo y lo anoté, es un intento de aporte histórico desde la historia documental, que es lo que trabajo en mis investigaciones en la Universidad Nacional de Catamarca, y me interesa compartir con ustedes, no todo porque es imposible, pero sí algunos puntos que entendemos fundamentales para poder comprender o acercarnos a la comprensión de cómo ha sido ese proceso histórico que vincula a Catamarca con la Virgen del Valle. Siempre que me piden que hable de este tema, empiezo diciendo que no podemos entender a Catamarca sin la Virgen del Valle y a la Virgen del Valle sin Catamarca. Y en lo que sigue, en lo que vamos a decir, intentaremos dejar plasmada esa realidad. Y como bien dice el padre Oscar Tapia, la Virgen del Valle nos precede. Antes de que Catamarca sea Catamarca, ya estaba la Virgen del Valle. Dicen historiadores importantes que han trabajado sobre la historia de la Virgen del Valle, como Antonio Larruy y Samuel Lafone Quevedo, que posiblemente la imagen ya estaba en el Valle de Catamarca, en Choya precisamente, hacia 1590-1600. Por eso es que esos son momentos históricos importantes que los podemos registrar y que hablan a las claras de ese antecedente en la historia de Catamarca y la Virgen del Valle. ¿Por qué sabemos todo esto de la historia de la Virgen, de Choya y de otros lugares que vamos a avanzar en esta exposición? Hay un documento fundamental al que luego me voy a referir un poco más en detalle, que es la información jurídica de la historia y de los milagros de la Virgen del Valle, que se levantó en el año 1764 a pedido del Procurador General del Cabildo de Catamarca, Leonardo Valdés, que era salteño, y que él pide al Cabildo y a la Iglesia de Catamarca que se levante un documento jurídico donde quede constancia de los milagros y de la historia de la Virgen que hasta ese momento se conocía. Y es gracias a ese documento, el más importante de todos, eventualmente hay otros que enriquecen y contribuyen a fortalecer el contenido de este documento, es ese documento de 1764 que nos permite tener idea hoy, en el siglo XXI, de lo que hasta ese momento se conocía de la historia de la Virgen, y por ese documento es que nos queda en la memoria colectiva y que nosotros conocemos a través de la transmisión oral en nuestra familia, de los milagros conocidos de la Virgen, del jarrón, de la cadena. Todo eso está registrado en ese documento, que de no haber mediado ese documento sería complejo saber cómo hubiese llegado hasta hoy la transmisión de esa memoria oral vinculada a la historia de la Virgen. Y por eso, para quienes nos interesa la historia científica, la historia basada en documentos, y también necesariamente cruzada esa información con otros documentos, es que ese documento se constituye en fundamental. Y es en ese documento de 1764 donde aparece Choya como el lugar de hallazgo de la imagen. Es el primer registro geográfico catamarqueño que se vincula con la imagen de la Virgen. Hasta ahora no hay certezas sobre quién trajo la imagen hasta Choya. Dice Antonio Larruy, que ha publicado hasta ahora la historia más importante de la Virgen del Valle, en el año 1916, que posiblemente sea Luis de Medina o el yerno o su yerno Luis Pérez de Hoyos, que eran encomenderos del pueblo indio de Choya, quienes trajeron la imagen del Alto Perú. Sin duda, como dice el padre Oscar Tapia en una de sus publicaciones, es de hechura doméstica, fue comprada y traída a la capilla del pueblo indio de Choya. Les comento,
La encomienda, que era esa institución en la cual se nucleaba a los indios para trabajarlos y para hacerlos trabajar y mal utilizada la institución para explotarlos, el encomendero a cargo de esa cantidad relativa de indios tenía por obligación en cada pueblo de indios levantar una capilla, porque está todo el proceso de evangelización, que no nos vamos a detener ahora porque se va a hacer largo, pero tenían obligación de levantar una capilla. Y por un documento de 1693 sabemos que el único pueblo de indios que tenía capilla era Choya. Entonces la cosa se va haciendo lógica. Esa imagen de la Virgen, que era una Inmaculada Concepción, fue traída a esa capilla. No sabemos bien qué pasó. La Ruiz supone que la capilla estaría en refacción, por lo que en un momento esa imagen se traslada hasta una gruta, la gruta que hoy conocemos, y que es allí donde, a través de un indio del servicio de Manuel de Salazar, eso dicen los documentos, se tiene noticia de que un grupo de indias, dice algún otro documento, bailaban y realizaban ceremonias ante esa imagen. Sería complejo hablar de veneración, pero sí rendían algún tipo de culto a esa imagen. Eso es lo que hace pública la existencia de esa imagen, y Manuel de Salazar, que era un vecino radicado en la población del Valle, en ese momento denominada así, hoy es San Isidro, en Valle Viejo, manda traer la imagen y la lleva a su casa. Su casa posiblemente está ubicada donde hoy está la ermita, en San Isidro, que descuento que la mayoría conocemos ese lugar, al que siento que le damos poca o media importancia, no mucha importancia, y debemos darle más importancia porque es el primer santuario de la imagen de esta Inmaculada Concepción, que luego va a derivar y va a variar su nombre en Virgen del Valle. Esta era la casa de Manuel de Salazar, y dice ese documento de 1764 que allí en una repisa Salazar la expuso, él la veneraba, y también empezó la veneración de los vecinos del lugar. Así es como se inicia este proceso de devoción, que en realidad ese es uno de los temas que a mí me interesa trabajar. Estamos trabajando hace un tiempo sobre la expansión de la devoción a esa imagen de la Inmaculada Concepción, hoy Virgen del Valle. Entre la ermita, que está en la población del Valle, va a pasar un tiempo hasta que esa imagen va a ser trasladada hasta el lugar donde hoy está, en la ciudad de San Fernando de Catamarca. Pero previo a eso, en este lapso de años que va desde 1620 hasta 1695, que luego lo vemos, sucede un evento que es fundamental en el conocimiento de la historia científica de la imagen de la Virgen del Valle. En el año 1653, María de Tapia, que era la viuda de Pedro de Maidana, el encomendero, el vecino más importante de la población del Valle, dueño de casi todo San Isidro y un poco más, va a donar un terreno y todo lo necesario para que se construya un convento de San Francisco. Hasta ese momento en la población del Valle había un hospicio con unos cuantos franciscanos, y María de Tapia dona el terreno y los elementos para que se construya un convento. Convento que no se va a construir, pero que la documentación que deja ese trámite, y que nos sirve a nosotros, porque nosotros buscamos todos los documentos posibles y todos los registros que existan, este documento de 1653 habla a las claras de la intensa devoción que tiene la orden franciscana por la Inmaculada Concepción. Uno de los fundamentos de la orden franciscana ha sido trabajar en la devoción, en la expansión de la devoción a la Inmaculada Concepción, y es por eso que esto es algo que recién en este año he incorporado a estas
a estos temas, y que es hablar de una situación regional. Catamarca no es una isla, Choya no surge de la nada, la imagen de la Virgen no aparece como por arte de magia en esta región, sino que está dentro de un complejo proceso que tiene que ver con estrategias de la Corona de España en procura de trabajar por la difusión de la devoción hacia la Inmaculada Concepción y hacia el Santísimo Sacramento. Lo que ustedes ven es un dintel que perteneció al hospicio en la población del Valle y luego va a estar ubicado en el primer convento y ya en el lugar donde hoy lo conocemos. Aquí comparto con ustedes una imagen que me gusta mucho, que es la más antigua representación de la Inmaculada Concepción, cuyo autor es Juan de Juanes, siglo XVI. Es solamente para que entremos en tema de que la Virgen del Valle, a ser una Inmaculada Concepción, está dentro de este esquema que intento mostrar. Esta es otra representación muy linda de Bartolomé Esteban Murillo, la Inmaculada Concepción. Este mapa lo traigo para que tengamos una idea de cómo era el imperio español en tiempos de Felipe II, cuando se va a iniciar con distintas medidas, cédulas reales y todo documento que la corona podía emitir en procura de lograr esta difusión de la devoción a la Inmaculada Concepción. Aquí estamos ya en la gobernación del Tucumán y recuerden ustedes que hacia 1600, cuando la imagen es encontrada en la gruta de Choya, Catamarca no existía. Catamarca va a existir luego de su fundación en 1683. Ahí se inicia el proceso de organización, de jurisdicción. Por lo tanto, donde nosotros hoy estamos, esta jurisdicción pertenecía a San Miguel de Tucumán. Esto me gustaría que lo tengan claro para que podamos entender luego cómo es esto de las fronteras vinculadas con la devoción. No había límites. Los peregrinos, y ahora voy con ese tema, inician su peregrinar hacia la población del Valle, donde estaba la Inmaculada Concepción, y luego va a ser trasladada a donde hoy se encuentra, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y que no tenían, digamos, esos espacios que hoy están marcados por la división política de los mapas de la provincia. Ese concepto de región es interesante que lo tengamos en cuenta, donde no había fronteras, y que en todo caso, al ser esta jurisdicción de San Miguel de Tucumán, va a ser el Cabildo de Tucumán que va a tomar en esta primera parte del siglo XVII algunas medidas con respecto al cuidado de la imagen y de la devoción de la Virgen. Aquí vamos entrando un poco más en el tema con respecto a la imagen tal cual fue encontrada y luego con las vestimentas típicas de la costumbre española. Esta imagen es para que nos detengamos en el título. Y este año de 1761, que ustedes ven ahí, es importante porque en ese año y en ese cuadro aparece Carlos III y el Papa Clemente XIII. A partir de una cédula real de 1761, el rey determina que la devoción inmaculista, que la Inmaculada Concepción va a ser patrona del reino español y de las Indias. No olvidemos que la Virgen del Valle es una Inmaculada Concepción. Entonces, la idea es que al ampliar nuestra percepción de la región y de la pertenencia al Imperio Español, porque pertenecíamos al Imperio Español, lo que me interesa es que podamos vincularnos con todas esas redes que existían y que nos hacen ver de que Catamarca no era un espacio aislado en ese contexto general. Aquí vamos ya a temas concretos, como es la cuestión del
del primer peregrino. El primer peregrino conocido a través de la documentación, 1640, es Bernardo Ordóñez de Villaquirán. Ocupaba un cargo importante en La Rioja, era teniente de gobernador, es decir, que era el representante del gobernador del Tucumán en la ciudad de La Rioja. Y en ese año de 1640 dejó asentado en un documento que se trasladaba al Valle de Catamarca a visitar y hacer unas novenas en la iglesia de Nuestra Señora de la Limpia Concepción. Vemos que no la menciona como Virgen del Valle y ya vamos a ver enseguida en qué momento empezamos a nombrarla como hoy lo hacemos. Este dato de 1640 es importante desde el punto de vista histórico porque es el primer peregrino con nombre y apellido que conocemos, lo que no quita que hayan existido muchos más antes de esa fecha. En este caso es porque es un español con cargo importante en el Cabildo y por lo tanto tenía que dejar constancia de su licencia, y por eso es que tenemos esa información al día de hoy. Esta cuestión de peregrinaje es interesante porque en una reunión que tuvimos con el padre Tapia y con la licenciada Lucrecia Molas Vera, ella dice algo que tome nota porque plantea una realidad, y que es que Catamarca es ciudad de peregrinación, es punto final de peregrinación, y que ella plantea de que los catamarqueños tenemos que asumir esa realidad